filtrada por el factor de aprendizaje por el error cometido. El tema de redes neuronales. Lo que vamos a ver es la base del concepto de cómo trabajan las redes neuronales. Casi todas las cuestiones, así como en la inteligencia artificial, como en lo que es el software, el desarrollo de software en general, tiene como sus épocas, sus modas, ¿sí? El estructurado tuvo su boom, después el tema de la programación orientada a objetos también tuvo su gran impacto. En inteligencia artificial en particular, cuando hablamos del desarrollo de la historia de la inteligencia artificial, vimos que al principio lo que más auge tuvo fueron los sistemas expertos basados en reglas. Se desarrollaron diferentes shell para trabajar con reglas. Apareció algo sobre redes neuronales, pero como que no tuvo mucho auge. Y después de que aparecen los primeros aparatos para hacer electroencefalograma y se desarrolla más la parte de la neurociencia y se empieza a entender un poco mejor cómo funciona el cerebro humano, es que vuelve a resurgir el tema de las redes neuronales. Vamos a ver que existen varios modelos diferentes de redes neuronales que se utilizan para diferentes cosas, y las redes neuronales tienen diferentes características, que está dado por la cantidad de entradas, la cantidad de capas, el tipo de recorrido que hace la información, si es de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, a qué se refiere con eso del recorrido de la información, cómo están conectadas las neuronas entre sí. Entonces, en base a la arquitectura y al funcionamiento, surge esta clasificación de los diferentes tipos de redes neuronales, y gracias a los trabajos desarrollados se sabe cada tipo de red neuronal o modelo para qué tarea funciona mejor. Lo de las redes neuronales hace aproximadamente 5 años atrás eran un poco escépticos. Yo les digo, hace más de 12 años, que fue cuando yo hice mi tesis, era sobre redes neuronales, y a mí personalmente el tema que más me apasiona, siempre me gustó más. Y cuando me decían dónde está el futuro de la IA, yo les decía, redes neuronales, y hace 5 años que tuvo su apogeo, su auge, y hoy se habla muchísimo de lo que es Machine Learning y Deep Learning, que en todo caso en la clase que viene les voy a dar bien la diferencia entre uno y otro, pero básicamente lo que funciona por debajo de todos estos algoritmos son las redes neuronales, ¿sí? Así que vamos a ver un poquitito todo lo que es la parte conceptual, y para poder entender bien a qué se refiere cada elemento cuando hablamos de la clasificación desde las redes neuronales, necesitamos ver desde el punto de vista matemático su funcionamiento. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, cualquier cosa me van preguntando y vamos parando si hace falta. En esta primera parte vamos a dar una introducción a lo que son las redes neuronales. Lo que estamos viendo en la imagen es una neurona humana, así como los sistemas expertos basados en reglas trataban a través de los silogismos de alguna manera emular la forma de razonar y de pensar del ser humano, así como muchos de los grandes inventos buscan emular el comportamiento de la naturaleza. También al entender mejor por medio de las neurociencias cómo funciona el cerebro humano, es que surge la posibilidad de hacer un paralelo, digamos, un modelo paralelo dentro de lo que es el comportamiento de las computadoras,
a través de algoritmos que de alguna forma tratan de replicar la forma en que maneja el conocimiento la neurona humana. Si ustedes se acuerdan un poquitito algo de biología, cuando empezaron a ver esto se habrá dado en séptimo grado, cuando dieron la célula, ¿sí? Y cuando vieron algo del sistema nervioso habrán hablado de la neurona. Vamos a repasar 2 o 3 conceptos que son muy importantes para poder entender por qué está este modelo paralelo dentro del modelo de software. Básicamente, en la neurona tenemos un núcleo. Este núcleo posee elementos químicos que se estimulan a través de pequeños impulsos eléctricos, y cuando este núcleo es poroso, ¿sí? Es una pared porosa, que inicialmente está en reposo, está cerrada, y cuando recibe la suficiente cantidad de estímulos eléctricos desde el exterior, la porosidad de ese núcleo se abre, hace que se abran las puertas, y los elementos químicos que rodean a la célula ingresan al núcleo de la célula, y eso hace que cambie, que la misma célula, la misma neurona, genere un impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico se expande a través del axón a la red de teledendrones. Dentro de la red neuronal nosotros tenemos las dendritas, que son las que se comunican con todas las neuronas cercanas a través de los teledendrones de las otras neuronas. El espacio entre cada una de las dendritas y los teledendrones de las otras neuronas es ínfimamente minuscular. No hay contacto físico, no hay unión física. Lo que hay es pasaje de estímulos en este líquido que rodea a las neuronas. Entonces, cuando una neurona se activa y pasa su estado eléctrico al teledendrón, lo que sucede es que alrededor de estas dendritas, ¿sí?, cambia la cantidad de fósforo existente en el químico que rodea a las neuronas, y esto se introduce al núcleo. Cuando la diferencia de polaridad entre el núcleo y el exterior es suficiente, se dice que la neurona se excita y abre esta pared porosa, y hace que el líquido ingrese a la célula, y eso genera el estímulo eléctrico que a través del axón va al teledendrón. Y de esta forma se va transmitiendo de neurona a neurona. No sé si se entendió básicamente, si por ahí recordaron lo que vieron en la secundaria cuando vieron el sistema nervioso. Acá lo que hay es un resumen. En general consta de un cuerpo celular del que se desprende el axón y las dendritas. Las neuronas son células capaces de comunicarse, las dendritas son las encargadas de recibir la señal de entrada del cuerpo del celular y combina e integra toda esa señal en una salida. De las partes de la neurona lo que más nos interesa son las entradas, ¿sí?, que serían las dendritas, el núcleo, que va a tener un estado que es reposo o activo, el axón, que es el que va a generar la salida, y después las conexiones con las demás neuronas a través de la salida. Acá está lo que más o menos les había mencionado, la naturaleza bioeléctrica de la neurona. Este es el espacio sináptico que hay entre cada una de las neuronas. Ven que no se tocan entre sí. El proceso que sucede a nivel básico dentro de nuestro cerebro, y es cómo se comunica cada una de las neuronas, es un proceso electroquímico. Las neuronas tienen un líquido en su interior cuya composición difiere del exterior en cuanto a la carga eléctrica, a la polaridad que tiene. Esta diferencia está en las concentraciones de iones de sodio y de potasio que están dentro del líquido de la neurona, el núcleo de la neurona. Esta diferencia generalmente es 10-0-0-10. Y cuando se produce una diferencia potencial de 70 milivoltios, que eso es lo que siempre detecta el electroencefalograma cuando ve que se genera la transmisión de información en las neuronas, cuando se produce esa diferencia de potencial entre lo que es el interior y el exterior, es cuando se abre la neurona, se hace permeable, permite que el líquido, ella lo que busca en ese momento es lograr el equilibrio. Como la diferencia de potencial es tan alta entre el líquido del exterior y el interior, ella se abre para que ese líquido con alta concentración de sodio y potasio ingrese a la neurona, y eso hace que se genere el estímulo eléctrico que se transmite a la siguiente. De esa forma, la señal que llega a las otras neuronas se hace por medio de este fenómeno, que es la sinapsis. Ese valor es un valor acumulativo, o sea, con que una sola neurona estimule todo el canal no es suficiente, como vimos acá en el gráfico anterior. El núcleo se estimula a través de diferentes conexiones con diferentes neuronas. La suma ponderada, la suma acumulada de todos los estímulos que tiene la neurona desde las demás, es lo que va a hacer que cambie el estado de reposo a estado activo.
De esa forma entonces se produce el valor de potencial suficiente para que largue ese estado de reposo, modificando la permeabilidad de la neurona, que se abre, ingresan los iones de sodio, ¿sí? Genera ese potencial de acción, que es la señal electroquímica que se transmite, y de esa forma se logra el equilibrio y volvemos nuevamente al inicio, al momento en donde ella está leyendo los estímulos, ¿sí? Esto hace entonces que la neurona pueda emitir este pulso que va a depender obviamente de la cantidad de neurotransmisores recibidos. Se dice que cuando queremos aprender un determinado conocimiento, hay determinadas neuronas que colaboran en mayor medida, con respecto o en comparación con otras, a generar ese conocimiento. Entonces se dice que los canales o los estímulos que conectan con las neuronas que más aportan a representar determinado tipo de conocimiento es el que se fortalece. Y los estímulos de las demás neuronas que no colaboran mucho en generar el conocimiento son estímulos que se van debilitando. Bueno, este es el modelo matemático que se generó para representar a la neurona biológica humana, ¿sí? Como verán, tenemos todas las entradas, esto x1, x2, xn sería el equivalente a las dendritas, por acá tendrían que entrar los estímulos, los diferentes estímulos, después tenemos estos pesos, ¿sí? W1, W2, Wn, estos pesos van a representar esos vínculos que de alguna forma yo le dije que hacen que si las demás neuronas colaboran en generar el conocimiento, se van a ir fortaleciendo, van a ser pesos de valores más grandes, y si hay neuronas que están conectadas a esta entrada que no fortalecen mucho la generación del conocimiento, entonces estos pesos van a ir disminuyendo. Cuando un peso vale 0, significa que la conexión con esa neurona no está aportando nada a la red de conocimiento que se está queriendo representar. Después tenemos el núcleo central, que básicamente lo que hace es una suma ponderada de todas las entradas, eso lo vamos a ver ahora, y esto representa el núcleo de la neurona. ¿Cómo representamos esa permeabilidad que hace que pase de un estado de reposo a un estado activo? Lo representamos a través de esta entrada ficticia, que es phi, que es el umbral, ¿sí? Esta entrada ficticia nos va a ayudar de alguna forma a determinar cuándo la suma ponderada de los pesos supera este valor de umbral, es cuando la neurona va a pasar de estado de reposo a estado activo y va a generar una salida. Dependiendo del modelo matemático con el que trabajemos, el resultado de esa salida va a ser transformado a través de una función de salida y eso va a ir a la siguiente neurona, ¿sí? Este es básicamente el esquema original que intenta de alguna forma emular a este esquema biológico, ¿sí? Las señales que llegan en la sinapsis son las entradas de las neuronas, x1, x2, xn. Estas son ponderadas por los pesos, W1, W2 y Wn. Las mismas pueden excitar a la neurona o inhibirla. Cuando son pesos positivos, se dice que aportan el conocimiento, se fortalecen los enlaces, se dice que excita a la neurona, y los negativos, ¿sí? Inhiben el comportamiento de la neurona. ¿Por qué? Porque aportan valores negativos a la sumatoria de los pesos, a la sumatoria ponderada de los pesos. Básicamente lo que tenemos en el núcleo entonces es la suma ponderada de entradas por los pesos, y en el momento en que esa suma ponderada supere el valor de umbral, es en donde se activa la neurona. En cuanto a la posición en donde están las neuronas dentro de la red neuronal, podemos distinguir básicamente a las que van a estar en la entrada, que van a ser las que van a recibir el estímulo externo. Puede haber o no una función de transformación en esa entrada, y más adelante les voy a explicar por qué. Así como nosotros recibimos los estímulos por medio de, por ejemplo, el mundo exterior, ya sea a través de la visión, o de lo que capta la visión, o a través del tacto. Esos estímulos llegan a nuestras neuronas pasando por una red de sensores. Entonces, básicamente podría haber algún sensor o algún elemento externo que esté recibiendo los datos de la entrada, que pase por algún tipo de transformación en el caso en que fuera necesario, y eso es lo que van a recibir las neuronas que están en la primera capa, ¿sí? La capa de entrada. Después están todos los elementos internos, que eso va a depender mucho del modelo de red neuronal con la que trabajemos. Hay modelos de una capa o de n capas, ¿sí? Las neuronas cuyos estímulos o entradas son otras neuronas de la capa anterior, ¿sí? Esas se dice que ya son elementos internos, ¿sí?
Y después están las neuronas que están en la salida. Estas neuronas que están en la salida probablemente van a tener que, pueden, ¿sí?, la mayor parte de las veces, pasar también por una función de transformación que traduzca eso que está saliendo a través de la red neuronal en algo entendible o legible para el mundo exterior, ¿sí? Sería la que tendría que transformar la señal de salida. Generalmente la entrada puede ser otra neurona y la salida es la salida hacia el mundo exterior. Les dije que básicamente los estados en los que puede estar una neurona son dos: o está activa o inactiva, o está en reposo o está excitada, ¿sí? Cuando está inactiva es porque la suma ponderada de los pesos no supera el valor de umbral, ¿sí? Cuando supere el valor de umbral es cuando va a pasar a su estado activo y va a estar dispuesta o posiblemente generando ya su valor de salida. Entonces hay dos posibles estados, el de reposo y excitado, a cada uno de los cuales se le va a asignar un valor. Los valores de activación pueden ser, o sea, esas salidas que produzca la neurona a través de lo que sería el axón, ¿sí?, o la salida de la red neuronal. Pueden ser valores continuos, por ejemplo un valor entre 0 y 1, o pueden ser valores discretos, un valor igual a 0 o igual a 1. Eso va a depender de cómo nosotros trabajemos, con qué modelo de red trabajemos. El estado de activación estará fuertemente influenciado por las interacciones. Como les dije, va a depender de la suma ponderada de las entradas que reciba por los pesos. Entonces, los valores que van a interferir en que se pueda o no activar una neurona, básicamente van a ser esos pesos, W1, W2, Wn, y los valores de entrada que tenga, X1, X2, Xn. Esas entradas pueden ser entradas desde el exterior hacia dentro de la red neuronal, o pueden ser entradas de otras neuronas a las cuales esté conectada la neurona en cuestión. Entonces, el efecto de una neurona a otra será proporcional al peso entre ambas. Se dice que cuando el peso o el estímulo es importante, el peso aumenta y se vuelve un valor positivo más alto, ¿sí? Cuando no disminuye, y si está a 0 significa que no existe conexión entre esas neuronas, se anulan las conexiones. Las señales enviadas dependerán de su propio estado de activación. Vamos a ver los diferentes tipos de funciones que pueden hacer. En cuanto a la función de salida de la neurona, ¿sí?, tenemos básicamente los modelos que vamos a ver acá, el escalón y la sigmoidal. La sigmoidal vamos a ver la semana que viene, pero básicamente tenemos la escalón, en donde se pueden generar salidas binarias, 0 o 1 por ejemplo, y la función lineal o mixta, en donde tenemos todos los rangos de valores posibles entre 0 y 1 por ejemplo. La sigmoidal también es un rango de valores posibles, y la gaussiana, que es muy parecida a la sigmoidal, pero se utiliza para un modelo de red diferente. La función escalón: si el valor de activación de la neurona supera el valor de umbral, entonces se va a producir la salida, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que va a salir un 1. Caso contrario, el valor de la salida será menos 1. Si yo quiero representar la gráfica de una función escalón con este comportamiento que dice acá, ¿sí?, la gráfica sería esta. Tengo el eje X, el eje Y, y la salida de la neurona puede ser menos 1 o puede ser 1. Este salto, este paso, ¿sí?, en este caso está en el eje de las abscisas, está en el 0, ¿sí? Eso es lo que va a determinar el momento en que se activa la neurona, que va a generar la salida necesaria para aportar adentro de la red de conocimiento. Cuánto se desplace del eje ese escalón va a depender del valor de umbral, ¿sí? O sea que la salida menos 1, 1 o 0, 1 va a determinar la forma, la gráfica del escalón. ¿Sí? Acá tenemos una salida menos 1 y 1, ¿sí? Esto podría ser 0 y 1 también. Pero cuánto se aleje del eje de ordenadas acá, del 0, va a depender del umbral que yo le determine, ¿sí? Cuando yo le doy un umbral a 1, va a correrse para este lado; cuando yo le dé umbrales negativos, se va a correr para este lado. La función lineal o mixta, como les dije, la función básicamente es la función de identidad. Lo que tenemos es el valor de activación de la neurona dentro de un rango, entre un valor mínimo y un máximo, ¿sí? Cuando el valor de la neurona esté en un límite superior, tendrá un valor igual a 1, y si no, dentro de un límite inferior puede tener, por ejemplo, el valor menos 1. Pero si el valor se encuentra en el medio de esos límites, entonces la función de activación podría generar esta salida entre estos dos valores posibles, entre, en este caso, por ejemplo, el menos 1 y el 1. La sigmoide, esta es la que usa las redes VPN, que las vamos a ver, ¿sí? Esta es la función, la f de net. Se dice f de net a la función de salida, o de transferencia.
Con esta función la mayoría de los valores de estímulos de entrada, el valor dado por la función va a ser cercano a los valores asintóticos, o sea, nunca se va a lograr el valor máximo, siempre va a estar cercano al valor máximo. Pero la importancia de este tipo de modelos radica básicamente en la posibilidad de derivación de la fórmula. La derivada de esta función siempre va a ser un valor positivo y cercano a cero, para aquellos valores que sean positivos o negativos. Y eso nos permite a nosotros generar un modelo de red que se adapta a, más adelante vamos a ver, a un tipo de aprendizaje específico. Básicamente, todo va a depender porque las redes neuronales en su gran mayoría son clasificadoras. Clasifican grupos de valores. Según el modelo de función que yo maneje, va a ser los diferentes espacios de estado que yo pueda crear o dividir, ¿sí? Generalmente las funciones lineales permiten dividir, dividir dos espacios de estados totalmente diferentes. Cuando necesito diferentes espacios de estados entrelazados, vamos a verlos ahora más adelante, qué tipo de funciones podemos usar una función escalón y cuando necesitamos otro tipo de función, cómo podemos representarla para dividir ese espacio de estados en más combinaciones posibles. Y por último está la función gaussiana, ¿sí? Que todos deben recordar, ¿sí? Básicamente es la campana de Gauss. Acá lo que les puse fue todas las funciones, los valores de rango en los que se pueden mover y cuáles son las gráficas que maneja cada una de ellas, ¿sí? Las conexiones entre las neuronas están dadas, como les dije anteriormente, por los pesos. Acá me detengo un ratito porque, bueno, más adelante vamos a ver en ejemplos, pero para hacer el correlato con los modelos de inteligencia o técnicas de inteligencia artificial que vimos anteriormente. Cuando nosotros hablábamos de una red, de un sistema experto basado en redes bayesianas o basado en teorema de Bayes, ¿sí? Los modelos probabilísticos, ¿dónde se guardaba el conocimiento? En los pesos, en los valores de cada síntoma, digamos. Exactamente, o sea, no existen pesos en una red probabilística, ¿sí? Lo que teníamos eran las probabilidades a priori y las verosimilitudes, ¿sí? Entonces esos valores estadísticos son los que me guardan el conocimiento según mi modelo. Si yo tengo un conjunto de datos, yo no necesito guardar cada uno de esos datos, ¿sí? Por ejemplo, en el modelo de enfermos, yo no necesito guardar cuántos enfermos hubo con cada uno de esa gráfica que hacíamos con el diagrama de Venn, con la división del espacio de estados entre los que estaban enfermos y sanos. El sistema no necesita guardar todos esos valores, ¿sí? Yo puedo generar o calcular todas las probabilidades a priori y verosimilitudes, y lo que voy a guardar en la base de datos para representar va a ser esas probabilidades a priori y esas verosimilitudes. Eventualmente, si quiero volver a entrenar o quiero volver a preparar el sistema, puedo generar nuevos cálculos de probabilidades a priori o verosimilitudes con conjuntos de datos diferentes o con otros datos que me esté proveyendo el centro asistencial, por ejemplo. Pero el conocimiento se guarda en las probabilidades a priori y en las verosimilitudes en un modelo probabilístico. En un modelo basado en reglas, el conocimiento se guarda justamente en las reglas, ¿sí? Por eso vimos las diferentes partes del sistema experto y la base de datos del conocimiento lo que iba a guardar era las reglas, que básicamente era cómo se asociaban los diferentes tipos de valores, ¿sí? Los diferentes tipos de asociaciones que podían haber. Y ahí estaban todos los silogismos, ¿ok? En una red neuronal, yo no voy a guardar todos los patrones con los que entreno la red. Yo entreno la red con una X cantidad de patrones, puede ser 1.000.000, y después eso se tira. Y lo que queda guardado en mi base de datos de conocimiento de una red neuronal son los pesos. Eso es lo que representa el conocimiento. Entonces, el peso asociado entre las neuronas mediante sus conexiones, que son ese W1, W2, Wn que vimos en el grafiquito, es lo que hace que la red adquiera conocimiento. La entrada neta que reciba una neurona va a ser su potencial postsináptico, y se va a llamar f de net, o función net, que básicamente va a ser la suma del producto de cada señal individual por el valor de sinapsis que conecta a ambas neuronas. O sea, básicamente la función net va a estar dada por la suma ponderada, desde i igual a 1 hasta j, según la cantidad de neuronas con la que esté conectada, ¿de qué? De la entrada, y sub i, por WJI, o sea, la entrada que tenga desde esa neurona con la que está conectada por el peso que conecta a la neurona J con la neurona I, ¿sí?
En este caso, ¿sí?, la suma ponderada sería x1 por w1 más x2 por w2 más xn por wn. ¿Sí? Eso sería la suma ponderada. ¿Sí? Que es esto que tenemos acá, la suma ponderada de las entradas por los pesos. ¿Sí? Y ahí es en donde se va a guardar el conocimiento. Otra cuestión también es que cuando nosotros hacemos los cálculos de probabilidades, ¿se acuerdan que nosotros decíamos la probabilidad es demasiado alta como para por ahí dar un diagnóstico? Entonces se empiezan a relevar más datos y ver si puede ser más asertivo el diagnóstico al cual se llegue. En ese caso lo que nosotros tenemos es el conjunto de datos o valores en cuanto a cantidades para poder hacer los cálculos de las probabilidades. En el caso de el aprendizaje de una red neuronal, nosotros vamos a, dependiendo del modelo, tener siempre algún tipo de dato para poder generar el conocimiento, que van a ser los patrones con los cuales se van a entrenar la red. La red vamos a ver que básicamente, dentro de las clasificaciones, una clasificación en donde ella va a necesitar el patrón de entrada con el cual va a calcular el error, y ella se va a auto-organizar y va a ir generando los pesos necesarios para representar ese conocimiento. La forma auto-organizada en que la red va modificando los pesos, ella lo hace solo, no necesita intervenir el programador por medio del algoritmo, ya busca ese equilibrio que va a representar el conocimiento que queremos que aprenda. ¿Sí? Otro elemento de la red neuronal es la función o regla de activación. Como les dije, es convertir este f de net en una salida, ¿sí? Va a ser mi regla de activación. Así como es necesaria una regla que combine las entradas a una neurona con los pesos, también se requiere una regla que combine las entradas con el estado actual de la neurona, para saber cuál sería su estado de activación, indicarme si está en reposo o está activa. Yo hoy cuando les mostré el gráfico les dije que lo que determinaba, ¿sí?, el estado de una neurona era el umbral. ¿Sí? Entonces se determina un umbral que generalmente se representa a través de una entrada ficticia, y ese umbral lo que me va a decir a mí es cuando la sumatoria ponderada de los pesos genera el estado de activación de la neurona. ¿Sí? Va a generar el cambio en el estado de la neurona. Bueno, en cuanto al aprendizaje, en cómo aprende la red, ¿sí? Básicamente lo que les dije, para que ella pueda aprender, tiene ¿qué cosa? Modificar los pesos, que es donde se representa el conocimiento. Entonces, la modificación del comportamiento inducido por ese entorno, que son todas las sumas ponderadas de las neuronas con las que esté conectada, de todas esas entradas que tenga como estímulo, van a generar ese comportamiento de salida. Entonces, el comportamiento inducido por todas esas conexiones que tenga con otras neuronas, o eventualmente con una entrada, si es en la capa de entrada. Como resultado de esas experiencias conducentes, el establecimiento de nuevos modelos va a generar una respuesta que va a ser el estímulo hacia la salida. Es decir, el conocimiento se va a encontrar en esa generación, o sea, el ejercicio de aprendizaje va a ser esa sinapsis, va a ser ese ejercicio de estar recalculando los pesos, o sea, en las conexiones que están entre las neuronas. Ella, ¿cuándo aprende? Aprende cuando está modificando los valores de los pesos. Según los diferentes modelos, generalmente tenemos una etapa de entrenamiento, que es en donde ella está modificando los pesos, y después otra etapa que es la de explotación o uso propiamente dicho. Todo esto que les dije tiene que ver un poco con la estructura, ¿sí? Y el cómo trabaja internamente la neurona, ¿sí? Lo que es la regla de activación, la regla de aprendizaje, ¿sí? El modelo, si va a ser un modelo sigmoidal o un modelo función escalón, para su función de transferencia. Pero hay otras formas de clasificar a la red neuronal también que va a depender de su microestructura. ¿Sí? Básicamente va a estar dada por las unidades de procesamiento, el estado de activación de la neurona, el patrón en el que están conectados las neuronas entre sí, ¿sí? Pueden tener conexiones consigo misma, o solamente hacia adelante, o hacia adelante y hacia atrás, con otras neuronas. O sea, el patrón de conectividad entre las neuronas también va a ser una forma de clasificarlas. La regla de propagación, como vimos recién, la función de transferencia, la regla de activación y la de aprendizaje. Todo esto define la microestructura, el comportamiento interno de cada una de las neuronas de la red. Y la macroestructura se refiere a la topología de toda la red neuronal. O sea, esto es neurona a neurona, y esto es la red en sí misma. La red básicamente va a depender según el número de niveles o capas que tenga, ¿sí? Acá tenemos la entrada, una capa oculta y la salida.
El número de neuronas que tenga por nivel, eso va a definir también la macroestructura de la red, ¿sí? Cuántas neuronas vamos a poner en cada nivel. Yo puedo tener una salida, ¿sí? Que me puede dar un valor, por ejemplo, mixto entre 0 y 1, o puedo tener una salida que me dé o 0 o 1, o puedo tener más de una salida y depende de qué salida se activa es la respuesta, ¿sí? El número de neuronas por él, los patrones de conexión, cómo están conectadas estas neuronas, si tienen conexiones solamente hacia adelante, como es este gráfico que está acá, o si pueden tener conexiones con sí mismas, que son las redes Hopfield, que vamos a ver hoy también un ejemplo, o si tienen conexiones hacia atrás. Todo eso va a cambiar el comportamiento de la red y va a clasificarla de manera distinta. Y el flujo de información. Cuando hablo de flujo de información es cómo la entrada se va propagando a través de las diferentes capas hasta llegar a la salida de la red. Existen modelos de redes neuronales monocapas, o sea, es una sola capa, la misma entrada es la salida. Eso lo vamos a ver ahora en el modelo de Hopfield. Se establecen conexiones laterales entre las neuronas que pertenecen todos a esa única capa que conforma la red. También pueden existir conexiones autorrecurrentes, dependiendo del modelo. Eso significa que la salida de una neurona puede estar conectada a su propia entrada. Se utilizan para tareas generalmente de autoasociación, por ejemplo, regenerar información incompleta o distorsionada. Y acá tenemos un cuadro con los diferentes tipos de clasificación que tenemos, ¿sí? Según las conexiones, si tiene conexiones laterales explícitas o implícitas, conexiones autorrecurrentes consigo misma o no autorrecurrentes, ¿sí? A ver, de acá vamos a ver el modelo de Hopfield. Si a alguno le interesa algún otro, me dice, después yo le pasaré más material, pero de las que están acá, vamos a ver el modelo de Hopfield, que si vemos en la clasificación son redes que tienen conexiones laterales explícitas, pero no autorrecurrentes, no consigo mismas, ¿sí? Ese es el modelo de Hopfield. También entonces existen las redes que tienen varias capas. En este caso tenemos un conjunto de neuronas agrupadas en varios niveles, con conexiones de capas anteriores, generalmente las más cercanas a la entrada, y hacia capas posteriores las que van produciendo finalmente las salidas. Se denominan conexiones hacia adelante, feed forward, ¿sí? Las que van hacia la salida. Pero también existen algunas redes con conexiones hacia atrás, feedback. Acá les muestro otro ejemplo, ¿sí? Vieron que acá en la clasificación teníamos con conexiones laterales explícitas y teníamos estos modelos. En esta clasificación vemos que tenemos redes de 2 capas, de 3 capas y de n capas. A su vez, cambian según el tipo de conexión. Si tienen conexiones de feed forward, de feedback, ¿sí? Conexiones hacia adelante y atrás, y cada una de esas nos da un modelo de red diferente, ¿sí? De las que están acá vamos a ver el perceptron y estas que están acá, BPN, Back Propagation Network. Son los 3 modelos que les voy a mostrar, perceptron, Hopfield y BPN, como para que más o menos vean el modelo matemático y cómo trabaja, ¿sí? Pero existen todos estos modelos según la clasificación. Bueno, hablamos del aprendizaje, ¿sí? Es el proceso a través del cual, ¿qué hace? Modifica los pesos, ¿sí? Los pesos de la red neuronal. Él va modificando los pesos como respuesta de que de todos esos estímulos que va recibiendo, que son las diferentes entradas. Se dice que la red aprendió cuando los pesos no se modifican más. Si yo le doy patrones, y ella está ejecutando el algoritmo de aprendizaje y va modificando los pesos, pero llega un punto en que por más información que le dé los pesos ya no se modifican más, entonces significa que ya convergió, que la red aprendió. Tenemos 2 clasificaciones, básicamente el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos para que ustedes entiendan. Pero básicamente el no supervisado se organiza solo, le voy dando un patrón, aprende, le doy otro patrón, aprende. No hay ningún tipo de cálculo de error o de comparación con un valor deseado versus uno obtenido. En esta clasificación vamos a ver a las redes de Hopfield. Ahora, el aprendizaje supervisado, vamos a tener el perceptron y la BPN, en donde sí yo le doy un conjunto de patrones de entrada y le digo, estos patrones te tienen que dar esta salida, ¿sí? Para los no supervisados yo le muestro los patrones que quiere aprender y listo, con eso entreno la red. Pero para los supervisados necesito los patrones que quieren aprender y la salida que le debería dar esos patrones. Entonces ella, por cada patrón que aprende, determina el error que cometió, y en base al error que cometió, va recalculando y modificando los pesos. ¿Sí? Espero que se entienda, esas son las 2 clasificaciones básicamente según el mecanismo de aprendizaje. ¿Qué varía existencia o no de un agente externo o supervisor? Dentro del grupo de aprendizaje supervisado tenemos estos 3 tipos.
el aprendizaje por corrección de error, ¿sí? Que es esto que les digo, deseado versus obtenido, y en base a eso va modificando los pesos. El aprendizaje por refuerzo, básicamente lo que le dice es, vas aprendiendo bien, te doy estímulos positivos, y de esa forma se van reforzando los pesos que aportan al conocimiento, y si no vas aprendiendo bien, si no te acercas a lo que yo quiero que aprendas, le doy estímulos negativos. Eso es aprendizaje por refuerzo. De esa forma voy debilitando los pesos, ¿sí? Y aquellas conexiones con células, con neuronas que no aportan el conocimiento, se irán debilitando, disminuyendo el valor del peso. Entonces, en corrección por error, tengo un deseado versus un obtenido, se calcula un error y se recalculan los pesos. En el aprendizaje por refuerzo tengo estímulos, premios, ¿sí? Positivos o castigos. Y en el aprendizaje estocástico lo que tengo es un valor estadístico, ¿sí? Un valor calculado en base a una función estadística. De aproximación básicamente al valor deseado. Por eso en los supervisados siempre necesito el patrón que quiero que aprenda y la salida que quiero que obtenga. Puede ser una etiqueta, puede ser que, por ejemplo, si ustedes tienen acciones de la bolsa y quieren saber cuándo comprar y vender, entonces lo que ustedes tienen que tener es por cada patrón si corresponde a una compra o una venta, ¿sí? Que es lo que se recomienda hacer. Y con eso se entrena la red. Tengo que tener esa etiqueta o bandera de la salida. En el aprendizaje no supervisado, sin embargo, tiene un comportamiento mucho más autónomo. Yo no necesito una salida deseada, no necesito categorías ni etiquetas, yo simplemente le doy los patrones que quiere que aprenda y ella sola se autoorganiza. Entonces no requiere influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas. Dentro de esta, el aprendizaje por corrección de error, tenemos el perceptrón y el ABN. Y acá en el aprendizaje no supervisado, el modelo que vamos a ver es el modelo de Hopfield. Básicamente van a depender de su función de aprendizaje, que en este caso en el modelo de Hopfield, por ejemplo, es el modelo de aprendizaje Hebbiano. Hay otros modelos que son los cooperativos y competitivos. Yo les dije que dependiendo del tipo o modelo de red, es para lo que se usa, generalmente. La mayoría son clasificación, ¿sí? Agrupamiento, clasificación, pero acá hay por alguno de los modelos más genéricos en donde se usa, ¿sí? Una red de Hopfield generalmente es para funciones de optimización o para asociación de patrones. Nosotros vamos a ver ejemplos de regeneración de imágenes con fallas, digamos, con problemas. El perceptrón multicapa, que es el modelo VPN, se utiliza para clasificación, para pronóstico y para control. Las redes son, ¿sí? Los mapas autoorganizados, que son las redes de Conen, este libro lo tengo, si a alguno le interesa le puedo pasar, se utilizan básicamente para clustering y clasificación. Después, el vector de aprendizaje se utiliza específicamente para hacer clasificaciones de los patrones, o sea, generar grupos. Las redes de Conen funcionan con un algoritmo de vecindad, ¿sí? Básicamente lo que tienen es un centroide, y lo que se hace es calcular cada uno de los patrones dentro del espacio de estado, qué tan cerca está de cada uno de esos centroides que se generan dentro del espacio de estado. Y ahí lo que se dice es si cada uno de los vecinos está más cerca de un centroide o de otro, ¿sí? Y en base a la proximidad que tiene a cada uno de los centroides es como se van generando los clustering, ¿sí? De esa forma trabajan las redes de Conen. Teoría de resonancia adaptativa, también para clustering y clasificación, redes de base radial, ¿sí? Aproximaciones y funciones. Las redes de base radial, también hicimos un año con los chicos unos software de reconocimiento de patrones de imágenes cuando vino la gente de la Universidad de Tandil, que básicamente lo que hace también es generar un punto y un área a la cual pertenecen todos los datos que estén dentro de esa área, y los datos de alguna forma van cayendo dentro de cada una de las áreas según la clasificación que tengan. Son las redes de base radial, y nosotros las usamos específicamente para reconocimiento de patrones de imágenes. Lo vimos en imágenes de video, y después lo que hicieron los chicos fue la clasificación de fotos de hojas de yerba mate, para saber si se podían procesar o no, si estaban manchadas demasiado por el tema de presencia de hongos, por ejemplo, entonces se sacaba de la clasificación. Y también hicieron, cuando la yerba ya está procesada, la cantidad de palo que podía llegar a tener la yerba procesada.
Para eso se usa. Y bueno, las counter propagation para aproximación de funciones, y las Adeline-Madeline, que son las más antiguas, para comunicación y control. Bueno, esto les dejo como actividad. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo se comporta un perceptrón dentro de, para aprender la función AND. El perceptrón, ¿sí? Cómo se comporta para aprender la función AND. Ustedes básicamente van a tener que leer un poquitito de la teoría, ¿sí? Identificar las características según los diferentes tipos de aprendizaje, y lo que tienen que decir es buscar algún tipo de modelo. Este modelo está dentro de esta clasificación. Tienen que identificar bien el modelo que ustedes elijan, ¿sí? Cuántas capas tiene, qué tipo de conexión tiene y qué tipo de aprendizaje utiliza. En esa misma investigación, ustedes lo que van a buscar es un caso de aplicación específico, ¿sí? Puede ser algo en desarrollo, puede ser algo publicado, sobre el tipo de red que ustedes hayan elegido. Vamos ahora a desarrollar el ejemplo del procesamiento AND, y les queda a ustedes para tarea para lograr el... ¿sí? Y ahí está el libro, que no me acuerdo si se los facilité o no, me avisan. Función OR. A ver. Este es el AND y este es el OR. Bueno, hacemos el OR, que es el que está acá. A ver, este es 011, sí, este es el OR. Esta es la función OR. Vamos a hacer el OR y les dejo el AND para ustedes, ¿sí? Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Acá les hice el modelo de la red que vamos a usar. En realidad es un solo perceptrón, ¿sí? Una sola unidad de red, ¿sí? Bueno, acá está todo lo que estuvimos viendo. Las entradas, los pesos, ¿sí? El cuerpo o el núcleo celular, en donde tengo la suma ponderada de los pesos por las entradas, mi función de salida, ¿sí? Que va a depender del umbral, mi f de net, ¿sí? Mi umbral está representado acá a través de una entrada ficticia. Voy a tener que calcular el error, ¿sí? Entonces se dice que este tipo de aprendizaje es supervisado, porque tengo los patrones con los que quiero entrenar a la red y tengo la salida que se espera que obtenga, ¿sí? En base a ese error que cometa, vamos a calcular los nuevos pesos incremental de WN, ¿basado en qué? Basado en la entrada, el error que cometió, y este alfa que se ve acá, si están viendo, es el factor de aprendizaje, ¿sí? ¿Están viendo la planilla de Excel, no es cierto? Sí, profe. Bueno, entonces tengo las entradas, los pesos. Estos pesos, cuando yo empiezo a entrenar la red la primera vez, son pesos que se generan de manera aleatoria, ¿sí? Yo puedo decir valores entre 0 y 1, valores entre 0 y 5, ¿sí? Cuanto más grandes sean los números, más difícil va a ser que converja la red, ¿sí? Y entonces estos pesos, aleatoriamente le doy un conjunto de pesos al inicio, cuando empiezo el entrenamiento, le voy mostrando las diferentes entradas, o patrones de entrada. Lo que ella va a hacer es calcular el valor del núcleo, que va a estar dado por la suma ponderada de los pesos, ese es el f de net. Según el valor de f de net, yo voy a producir la salida, por medio del umbral, que me va a dar el estado de activación, y la función de transferencia o salida. En este caso es una función escalón, la que vamos a usar, ¿sí? La salida la va a comparar con el valor que se esperaba que se obtenga. De esa forma saco el valor del error, que va a ser el deseado menos el obtenido. De ahí calculo en cuánto van a modificarse los pesos para que la red pueda seguir aprendiendo, y esa modificación de los pesos va a estar dada por la entrada que tuvo, ¿sí? Ese peso, por el error que cometió. Este error va a ser el porcentaje básicamente en que participó en la generación del error, y este valor alfa, que es el factor de aprendizaje. El factor de aprendizaje básicamente lo que me dice es cuánto del error cometido yo quiero usar para modificar los pesos. Obviamente que un factor alfa igual a 1 me va a generar cambios más bruscos, porque va a incorporar el 100% del error cometido en la modificación del peso, ¿sí? Ahora, un alfa igual a 0,5 está incorporando el 50% del error cometido a la modificación del peso, ¿sí? Un alfa 0 no modifica nada los pesos. Un alfa 0 significa no aprendes nada, ¿sí? O sea que el valor de alfa siempre tiene que ser un valor positivo para que los pesos se puedan modificar. Una vez que yo calculé cuáles son los nuevos valores de los pesos, para la siguiente iteración, lo que tengo que hacer es modificar cada uno de estos pesos, ¿sí?
sumando al peso que tenía el valor de incremental de peso que calculé recién. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Acá lo que tenemos en W1, 2 y 3, básicamente son este W1, 2 y 3. Ustedes ven acá, al principio, mis 3 pesos valen 1. Valen 1. ¿Sí? Yo busco un valor en donde converja rápido la red para que ustedes puedan ver el ejemplo. ¿Sí? Y este W0 va a representar, ¿sí?, mi entrada ficticia. Este está valiendo 0,5. Acá yo tengo las entradas, ¿sí? Como yo tengo valores que pueden ser igual a 0 o a 1, como valores posibles de entrada, lo que genero para estas 3 entradas, x1, x2 y x3, es toda la combinación de valores posibles, ¿sí? Tengo todo 0, todo 1. Después tengo 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ¿sí? Después tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de valores que yo tengo acá son toda la combinación de valores posibles que puedo llegar a tener en las entradas. X0, que es la entrada ficticia, X0 está con W0, ese va a valer siempre 1. ¿Sí? A eso lo dejo. ¿Sí? ¿Las entradas siempre van a ser valores binarios? No necesariamente. En este ejemplo estamos usando valores binarios para que sea más fácil el cálculo, pero no necesariamente. Es más, si la entrada te está viniendo, por ejemplo, una red de sensores, vos podés tener una transformación de los valores de entrada. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba calculando un modelo VPN para justamente el estudio del comportamiento de las acciones en un mercado de inversiones financiero, yo tenía diferentes valores de entrada que representaban diferentes cosas dentro de los parámetros del análisis de una acción, y algunos valores eran valores muy altos y otros eran valores muy pequeños. Entonces, lo que tuve que hacer antes de someterla a la red de aprendizaje fue transformar esos valores a valores equivalentes que sean más pequeños, en el caso de los más grandes, y se acerquen más a los valores pequeños, porque si no mi red no convergía nunca, el error siempre era demasiado alto. ¿Por qué? Porque como es un modelo matemático, como lo están viendo, en donde los pesos se van modificando para poder generar la salida deseada, si yo tengo de repente una entrada X1 que vale, no sé, te invento, entre 1500 y 8000, una entrada X2 que vale entre 0 y 1, y una entrada X3 que vale, no sé, ponerle 0 y 1, son valores muy disímiles, muy diferentes. ¿Se entiende? Entonces lo que te conviene en ese caso, cuando vos tenés entradas que son muy diferentes, aplicar acá en el ingreso una función de transformación que te adapte esos valores a valores que sean como representativos de ese valor de entrada, pero que en tu red estén de alguna forma adaptados, ¿sí? Proporcionalmente aportan lo mismo en cuanto a aprendizaje, pero al ser valores más parecidos unos a otros, ayuda a que la red pueda converger más rápido. ¿Bien? Ahí está. Bueno. En este caso, ¿sí? Yo acá, como tengo valores binarios, X1, X2 y X3, lo que tienen acá, desde el 1 al 8, son todas las combinaciones de valores posibles, o patrones que puede llegar a tener la red, ¿sí? Entonces tengo todas las combinaciones de valores posibles para esas entradas binarias. Y lo que tengo acá en SD es la salida deseada, ¿sí? Entonces lo que se busca de alguna forma es decir, a ver, si es la función OR, con que uno de estos tres valga 1, ¿sí? Mi salida va a ser 1. Con que uno de los tres, si la función es OR, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo va a valer 0? Solamente cuando los tres valores de entrada valgan 0. Porque eso es lo que estoy queriendo enseñarle a la red. Entonces, paso 1, inicio todos los pesos con valores aleatorios. Paso 2, obtengo los patrones de entrada, que en este caso son todas las combinaciones posibles de valores binarios que puede haber en la entrada. Paso 3, etiqueto o genero la salida deseada
en base a esos valores de entrada. En este caso le estoy enseñando la función OR, con 3 entradas. Entonces, se empieza a ejecutar el algoritmo. ¿Qué hace? Lo primero que tiene que hacer es calcular esta sumatoria, ¿sí? X1 por W1 más X2 por W2 más Xn por Wn, ¿sí? Eso es lo que hace la función net acá, ¿sí? Si ustedes ven, ¿sí? Es X1 por W1, X2 por W2 y X3 por W2. La suma ponderada de los pesos por las entradas. Eso me va a generar mi net, el valor que define el estado de la neurona en un momento dado. ¿Sí? Mi función de transferencia en este caso, ¿sí? Mi f de net, lo que va a hacer es decir, bueno, si este valor es mayor o igual a un valor de umbral que yo defina, ¿sí? En este caso el umbral lo puse en 0, o sea, si dibujamos la función escalón, ¿sí? Vamos a tener los valores 0 y 1 representados, y el umbral va a estar en el eje de ordenada, ¿sí? Entonces vamos a tener 0 y 1, como les mostré en la grafiquita de la función escalón anteriormente, los dos valores de salidas posibles, y va a estar donde tenemos x0, w0, el salto de la función escalón. ¿Sí? Y acá básicamente lo que le dice es, si este valor es mayor o igual al valor de umbral, va a valer 1, si no va a valer 0. Esto va a ser el valor de salida de mi neurona, ¿sí? Entonces, suma ponderada de los pesos por las entradas, cálculo del valor de f de net, en este caso es la función escalón, y después el siguiente paso, como es un aprendizaje supervisado, tengo que calcular el error. El error dijimos que se calcula el valor deseado menos el obtenido, ¿sí? En este caso yo obtuve este valor, y acá tengo lo que debería haber obtenido, ¿ven? Yo debería haber obtenido con estas entradas un 0 de salida, pero ¿qué obtuve? Obtuve un 1. Entonces el error, ¿sí? Va a ser el deseado menos el obtenido, y eso me va a generar cuál fue el error para este primer patrón, ¿sí? En base a ese error cometido, lo que yo hago es calcular el incremento del peso, para W0, para W1, para W2 y para W3. Cada uno de los valores de incremento para estos pesos, W1, W2, Wn, van a variar porque van a depender de la entrada. O sea, según el estímulo de entrada es cuánto él colaboró en cometer ese error, ¿sí? Entonces, el valor de entrada por el error cometido por este factor de aprendizaje que les dije, alfa, ¿sí? Que en este caso el factor de aprendizaje vale 1, ¿sí? Acá está alfa, vale 1, que es lo mismo que le puse acá grande, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que yo voy a incorporar el 100% del error cometido en el cálculo del incremento del nuevo peso, ¿sí? Eso significa alfa igual a 1. Entonces, para el peso W0, ¿sí? Es la entrada, x sub 0, por el error, ¿sí? Cometido por el factor de aprendizaje, ¿sí? Y eso me va a generar el incremental para el peso W0. Hago lo mismo para los demás pesos, calculo el incremental, en cuánto se va a modificar el peso, en base a la entrada que tuvo ese peso, o la entrada con la cual está conectado ese peso, el factor de aprendizaje y el error cometido. Una vez que calculé el incremental del peso para cada uno de estos pesos, paso al siguiente patrón. Paso 2, paso al siguiente patrón. Y en este caso, ¿sí? El peso para la siguiente iteración va a ser ¿qué cosa? Va a ser el peso anterior más ese nuevo incremental que yo calculé, ¿sí? En este caso, el peso anterior era 0,5, el incremental de W0 era menos 1, entonces el nuevo peso para W0 en esta segunda iteración va a ser menos 0,5. ¿Sí? Y eso se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir nuevamente el cálculo de la función net, que es la suma ponderada de los pesos por las entradas, calculo cuál es la salida, aplico la función escalón, la función de transferencia o de salida, calculo el error deseado menos obtenido, obtuve esto y quería esto, en este caso no hubo error, ¿sí? Y como no hubo error, ¿qué pasa? El incremental de los pesos para la siguiente iteración ya es 0. ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que hacer todo este cálculo? Cuando para todas las combinaciones posibles de entradas, yo no tenga ningún solo error.
¿sí? No se modifiquen los pesos. Dijimos que la red termina de aprender cuando no se modifican los pesos, ¿sí? Con estos valores ustedes ven que acá yo tengo todas las combinaciones posibles, pero para todas las combinaciones posibles hubo un error acá, en la primera iteración. Entonces, obligatoriamente tengo que hacer una segunda iteración. Entonces, vuelvo a poner los pesos, obviamente que de la iteración anterior, vuelvo a generar todas las combinaciones de valores posibles, cuál es la salida deseada, y nuevamente el mismo cálculo. Calculo net, calculo f de net, calculo error. En este segundo cuadrante acá que vemos, en esto que está acá, ¿sí? ¿Ven que dice OK? Recién acá, cuando para todas las combinaciones de valores posibles no se produjo ningún error, o sea, no se modificaron los pesos, es cuando yo puedo decir la red converge. La red ya está, no modifica más sus pesos, ya aprendió. Con estos pesos que tengo acá, ¿sí? Básicamente acá en la última iteración, con estos pesos que tengo acá en la última iteración, es en donde yo puedo estar tranquila, ya representa la función OR, que es lo que yo estaba queriendo representar. ¿Sí? Si ustedes quieren, yo no sé si subí este Excel al aula virtual, en todo caso me avisan. No voy a subir todas las pestañas, solo solo la función OR. Pero acá ustedes pueden jugar, ¿sí? Obviamente, si ustedes dicen, a ver, ¿y qué pasa si yo pongo 0,5 acá en W1? ¿Ven cómo se recalcula? ¿Sí? Yo pongo 0,5, a ver si no... Vamos a subir los decimales. Profe, Ahí está, ahí ven los decimales. ¿Qué pueden modificar ustedes como programadores en la red neuronal? Pueden elegir qué función de transferencia van a usar, si la función sigmoide, la función escalón. Una vez que está definido qué función van a usar, tienen que definir la topología de la red. Acá estamos usando una sola neurona, una solita, una sola neurona. Y lo que ustedes pueden hacer para que converja más rápido o no, básicamente es modificar estos pesos en la primera iteración. Es lo único que pueden hacer. Una vez que está programada la red y que ya está armado cuáles son los patrones de entrada y cuáles son las salidas deseadas, no me queda otra. Yo como programador lo único que puedo hacer es generar aleatoriamente combinaciones de pesos que logren que la red converja lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Cuándo converge? Cuando los pesos ya no se modifican más. Ahí se dice que aprendió. ¿Sí? ¿Me estaban preguntando algo? yo había preguntado, profe, quería preguntar, porque usted la segunda vez que volvió a hacer de nuevo, lo único que cambió fue W sub 0 y comenzó con menos 0,5. ¿Por qué pasó eso? ¿O Porque por es qué menos comenzó 1 con... el error. Porque es el peso anterior, ¿sí? Más el incremental del peso. Yo empecé con 0,5, ¿sí? Con el error cometido el incremental es menos 1, entonces 0,5 acá. Cuando él tiene que calcular es el peso anterior, 0,5, más el incremental de W0. Es esta formulita que está acá. ¿Sí? W0 va a ser igual al valor que tenía W0 en la iteración anterior, más este incremental de W0 que yo calculé. Y ese va a ser mi nuevo peso, ¿sí? Ustedes acá pueden jugar con todos estos valores, ¿sí? Qué sé yo, vamos a modificar. Ahí ustedes pueden entrar acá y ¿Puedo modificar hacer una todos los... consulta? ¿Sí? Acá nosotros estamos viendo cómo se entrena una neurona. Una neurona. Sí, Claro. una. Ahora, si yo quiero entrenar una línea de neuronas o las diferentes capas, mi pregunta es, ¿cada capa se entrena por separado? No. ¿No? Vos definís la arquitectura, que es el modelo de conexiones que van a tener, Claro, y ella se claro. organiza sola. O sea, lo que yo les estoy mostrando acá es cómo Ah, funciona una neurona para que ustedes entiendan cómo después va a funcionar toda la red. ¿Sí? claro, al fin y al cabo nosotros vamos a tener, o sea, vamos a hacer lo mismo manejando los datos de entrada y etiquetando los datos de salida, por lo menos en un supervisado. En un supervisado sí, van a tener los Excelente. patrones que quiere que aprendan, Bien. con las salidas deseadas, y una vez que ustedes tienen el modelo de red, esto gente en Python hay miles de librerías que hacen esto, en Java también hay librerías que trabajan, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan qué son estos valores y para qué sirven y qué están representando. Por eso yo me voy a la base
Una vez que ustedes tienen la base, ya pueden utilizar librerías que hagan, porque ustedes como programadores lo único que van a definir es la arquitectura, lo macro y lo micro, digamos. Lo micro es qué función de transferencia van a usar, cuántas entradas va a tener, cuántas salidas, cuál va a ser el umbral, ¿sí? Lo macro va a ser la estructura de tu red, cuántas capas vas a tener, cómo van a ser tus salidas, tus entradas, cómo van a ser las conexiones entre las neuronas, y según esas decisiones que vos tomes va a ser tu modelo de red. Y una vez que vos tenés el modelo de red creado, vos como programador lo único que podés hacer es generar los patrones de entrada, en este tipo de aprendizaje, las salidas que deseadas, y en todo caso, si vos ves que esto tarda en converger, lo único que podés hacer es modificar los pesos de la primera iteración. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si acá en el primer renglón se producía un error, yo todo esto lo iba a tener que volver a repetir. Ven que acá dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otra vez. ¿Sí? Si acá en alguno de estos se producía un cambio de peso, significa que tenía que volver a hacer para todos los patrones una iteración. ¿Sí? Claro, y así, claro, entiendo. Y así... Y en ese caso, tuvo 3 iteraciones, profe. La tercera, esta que está acá abajo, no hace falta. ¿Sí? La que está acá abajo no hace falta. Acá, en esta segunda iteración, donde no se modificaron los pesos ninguna sola vez, yo ya puedo decir que la red convergió. ¿Sí? Les hice 3 iteraciones porque era para probar con diferentes pesos, ¿sí? Ustedes acá, miren, este creo que es el crítico, el W0. ¿Sí? ¿Ven? Acá, por ejemplo, a W0 le cambié de 0,5 a 1, ¿sí? Y ven que acá tengo error, acá en la tercera iteración vuelvo a tener error, o sea, ahí la red no converge. Y es el mismo modelo matemático y el mismo patrón de entrada y salida esperada. Pero ya voy por 3 iteraciones y no converge. Entonces va a depender mucho de estos pesos que ustedes pongan al principio. ¿Se entiende? O sea, que decimos que converge cuando no cambian los pesos. Exactamente. Cuando los pesos se mantienen constantes y no cambian más, ¿sí? Estos pesos que quedan acá, estos pesos son los que se van a guardar en la base de datos. Eso va a representar, estos pesos que están acá representan la función OR, para este modelo de red, para este perceptrón, digamos, ¿no? Eso es lo que se guarda en la base de datos del conocimiento, los pesos. ¿Se entendió más o menos? En algunos casos estimo que se utilizará el error, un error ínfimo, digamos. Por ahí el error nunca llega a 0, pero se dice, bueno, que cuando el error quedó en 0,05 ya se toma como válido, digamos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver eso ahora con las redes de Hopfield, que es un tipo de aprendizaje, porque acá les mostré un aprendizaje supervisado. Ahora vamos a ver qué pasa con el aprendizaje no supervisado. También el aprendizaje se frena o termina cuando no se modifican más los pesos, pero ahí hablamos de un error aceptable. ¿Sí? Hablamos de un error aceptable. Lo mismo pasa en las VPN. En las VPN vos calculás un error global, porque acá tenemos una sola neurona, y estamos viendo el error que cometió una neurona. En una red donde tenés muchas neuronas, cada una participa porcentualmente en el aprendizaje o en la representación del conocimiento, entonces los pesos se tienen que modificar en base a cuánto participó cada una en cometer el error. ¿Sí? Y ahí lo que se hace es calcular el error para modificar los pesos, pero además se calcula un error global. ¿Sí? Y ese error global es el que te va a decir cuándo se frena el aprendizaje. Profe, y el error global, ¿ese va a ser la sumatoria de todos los errores de las neuronas, de cada neurona? Algo así, eso vamos a ver la semana que viene, lo del error global, con las VPN, ¿sí? Pero quiero que me digan si esto se entendió, así como está. Profe, tengo una duda. ¿Los patrones de entrada tienen que ser todos o...? Porque no entiendo el caso de que X0 valga 0 y no 1. X0 vale 1 porque representa la función de umbral, es la entrada ficticia, digamos, ¿sí? En un perceptrón vos siempre vas a tener una entrada ficticia. Si vos volvés 0 el valor del peso, ¿sí? Vos estás diciendo que esa entrada no aporta nada al conocimiento. ¿Ves? Mira, acá por ejemplo, anulando el valor de la entrada ficticia, yo tengo error acá, en la segunda iteración vuelvo a tener error, ¿sí? Y acá en la tercera iteración ya no se produjo más error. Pero ¿ves cómo se fue modificando el peso?
¿Cuándo aprendió? Con estos pesos aprendió. Menos 1, 1.5, 2 y 1. O sea, él está necesitando esa entrada ficticia. Por más que yo la anulé al principio, él recalculó los pesos y le puso un valor. ¿Ves? Sí, sí. Mi entrada ficticia me representa el valor de umbral o el estado de activación. Es como una entrada extra más. Esa va a estar siempre en 1. Ahora, estos son los valores de combinaciones posibles para este tipo de patrón de aprendizaje, porque le quiero enseñar la función OR con 3 entradas. ¿Sí? Les muestro, pero esto obviamente no les voy a subir, porque eso es algo que ustedes quiero que hagan. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, la misma red, pero con 2 entradas nomás. ¿Ves? W1, W2. Y también es la función OR con 2 entradas. Esa siempre va a ser 1, entonces. Acá vos ves 4, ¿ves? Tenés menos combinaciones posibles porque son solo 2 entradas, ¿ves? Entonces ahí vos tenés solo en 1 x0, que es tu umbral. Y para x1 y x2 tenés todas las combinaciones posibles de valores. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ¿ves? Entonces, sí, lo que yo, el patrón... a mí no me queda claro es si el x0 ese va a ser siempre 1, o dependiendo del modelo puede ser otro valor. No, para el perceptrón, sí, vos necesitas la entrada ficticia y ese valor va a ser siempre 1, que representa tu umbral. ¿Se acuerdan que yo le dije en la función escalones cuánto se desvía, digamos, del eje de ordenadas? ¿Sí? O sea, este valor representa tu umbral. Y acá ustedes ven que, por ejemplo, tengo las 4 primeras combinaciones posibles, me produjo error. Después, otra vez, 4 combinaciones posibles, me produjo error. Y acá, con estos pesos, ya no se produjo error. En este, ¿sí? Ahí ya no se produjo error. Y estos son los pesos con los que quedó. Esto es lo que se guarda en la base de datos. ¿Sí? Es un modelo bastante sencillo una vez que ustedes entienden. Lo importante es que más o menos entiendan las partes de la neurona y qué función cumple cada uno. Bueno, todo esto es en cuanto a un ejemplo de una neurona trabajando con aprendizaje supervisado. Yo creo que esto yo todo ya les subí al aula virtual. Vamos a ver ahora cómo están esas Lo del cabecitas. Excel no está, profe. ¿Eh? Lo del Excel no está. Ah, bueno. Parcial, digamos, nos va a tomar algún ejercicio así como... Un ejercicio como este, que sí, así como hicimos acá, ¿sí? Está bien. Bueno, gente, espero que hayan atendido, espero que hayan entendido, porque recién veo que no estaba grabando. Así que la clase no queda grabada. Dice que está grabando el... por Ahora lo menos el recién me Zoom, di cuenta, ahora recién apreté grabar, pero no estaba grabando. Y ni uno de ustedes me dijo nada. No, yo vi grabando hoy, sí. Y Sí, habrá yo también grabado vi que parte. estaba grabando. Ahora después miro, pero habrá grabado una parte. Seguramente grabó una parte. Capaz que cuando yo pase a redes de Hopfield, después miro y en todo caso les hago el video rapidito. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es para lo que es teoría. ¿Nos tenemos que saber las clasificaciones